Estás escuchando Alquimia Personal, episodio número 9. Soy Marcela Gil y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenido a Alquimia Personal. Hoy te traigo una invitada que sé que te va a encantar. Ella es Ana Isabel Santamaría. Ella es una yogi, madre, empresaria, comunicadora y sobre todo es una persona genial que he encontrado a través de buscar podcasts que resonaran conmigo, que me llegaran al alma. Estuve buscando en Apple Podcast y encontré Abiertamente. Ese es su podcast y me encantó. Desde el principio que la escuché, me di cuenta que su voz transmite la calidez y no solo eso, sino refleja su experiencia de vida en cuanto a la transformación personal. Los invitados que tiene son geniales, la manera como habla y cómo se comunica, honesta y abiertamente, me pareció buenísima. Así que yo la he invitado para que hablemos en Alquimia Personal qué significa tener una mente abierta y en general que nos cuente cómo ha sido esa transformación que ella ha vivido al ser una yogi, una persona muy unida a la nutrición, a la literatura, al crecimiento personal, que nos ayuda a través de sus temas a llegar a una vida plena. Les voy a pedir disculpas porque siendo esta la primera vez que grabo una invitada, dentro de la grabación se nota un eco y no lo pude reducir más. Pero no importa. Aquí vamos entonces a esta entrevista con Ana Isabel Santamaría. Yo quiero que me cuentes quién es o cómo se define Ana Isabel. Me defino como una mujer llena de roles, muchos roles que me hacen sentir muy cómoda y muy plena, pero finalmente cuando me despido de esos roles y cierro los ojos y estoy dentro de mí, soy una mujer en completa búsqueda de mí misma. Me busco a través de mi profesión, a través de mi familia, a través de mi trabajo, a través de la meditación, a través del yoga, a través de la lectura y la escritura, que son dos de mis grandes pasiones de la vida. Una mujer, pues al fin y al cabo, común y corriente, que es mi nuevo mantra de la vida. Eso es lo que trato de repetirme todo el tiempo, como haciendo mi trabajo, pero sé que todo el mundo lo está haciendo a su vez. Qué bien. Cuando yo escucho esta definición o cómo te estás mostrando al mundo, hay algo que me llega a la mente y es que estás en constante búsqueda de ti misma. ¿Qué es exactamente esa búsqueda y cómo llegaste a ella? Yo no me acuerdo como muy bien como qué era lo que yo pensaba en la vida antes. Yo creo que hay muchas personas que su vida, y seguramente así fue la mía hasta cierto momento, se levantan, desayunan, trabajan, almuerzan, trabajan, comen, se duermen y al otro día y al otro día, y su vida es una eterna sucesión de días idénticos. Los problemas son obstáculos enormes para poder seguir con su vida idéntica. Y yo creo que yo vivía así, digamos, vivía en modo automático. ¿Qué me hizo cambiar? No sabría precisarlo muy bien. Quizá el yoga, quizá yo siempre hablo en todo lo que comparto, publicaciones y demás, de un viaje que yo hice a China de 8 meses que me cambió profundamente mi vida. Fue como un retiro espiritual voluntario, 8 meses en un país en el otro lado del mundo donde nada era referente de lo que yo había vivido hasta ese momento. Y de pronto me empecé a sentir como que era parte de algo más grande, ¿cierto? Como que no soy simplemente una ficha suelta, sino que lo que yo haga está profundamente conectado con el mundo entero. Entonces, a eso me refiero cuando hablo pues como de búsqueda interior. Constantemente me pregunto si lo que yo hago y a lo que me estoy dedicando y la manera como educo a mis hijos y la manera como interactúo con mis amigos, con mis alumnos, está obedeciendo de manera coherente a lo que mi alma me dice que obedece, que debe obedecer, que es el servicio,
el amor por los demás, construir un mundo mejor, y todas esas son frases un poco de cajón y yo sé que suenan redundantes, pero tienen mucho sentido cuando las vives, cuando las sacas del papel y ves que alguien de pronto te dice, mira, desde que estoy en clase de yoga contigo, me siento distinto, me levanto distinto, me cambió el estado de ánimo, y uno dice, sí puedo tener un impacto real en los demás. Entonces trabajo constantemente para que ese propósito se esté cumpliendo. El servicio, el amor por los demás y tratar sobre todo de que el planeta sea mejor o por lo menos respetar los ritmos del planeta y la manera como funciona este mundo con mi ejercicio de todo lo que hago en el día a día. Hace poco en el podcast se trató lo que era, o al inicio fue que yo traté lo de la noche oscura del alma y también el proceso de la crisis. Tú cuentas tu experiencia desde haber vivido ese viaje en la China. ¿Tuviste en algún momento una noche oscura del alma? ¿Viviste una crisis o simplemente te diste cuenta y llegaste y cambiaste y empezaste a hacer lo que te llamaba y lo que el corazón te estaba diciendo que hicieras? Yo te voy a decir una cosa, si hay algo que yo amo en esta vida son las sincronías. Mi programa que sale esta noche a la 1 de la mañana se llama La Noche Oscura del Alma y estoy contando toda la experiencia de lo que yo llamé esa Noche Oscura del Alma durante mi viaje a China, y sí la viví, y cuando la trato de recrear me parece muy tonta la crisis y yo digo, pues ¿cómo va a ser crisis? Pero si yo me devuelvo cerrando los ojos al instante en que yo tengo 21 años, vivo en China con una de mis mejores amigas, ella acaba su práctica de medicina en Shanghai, se va a ir a vivir a Tailandia y a mí me quedan 4 meses sola en China, me tengo que trastear de casa, mudar de casa, tengo que mudar mis cosas, tengo que conseguir un lugar un poco más pequeño y económico para vivir, y tengo que definir qué hacer con esos 120 días que me quedan en absoluta soledad sin una sola obligación. La angustia que yo siento, no solo esa noche que me despido de mi amiga, sino unas cuantas noches siguientes, porque veníamos viviendo un poco como la vida loca, pues 21 años, claro, vamos a comer rico, nos vamos a sentar en Starbucks, vamos a comer algo en Häagen-Dazs, qué rico, todo el día como en cuento de comamos, conozcamos, turistiemos, pero cuando todo eso se acaba, bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir con eso de que comes lo que se te atraviesa sin importar las consecuencias, vas a seguir durmiendo 12 horas cada noche, te vas a levantar a las 10 de la mañana, vas a desperdiciar tu tiempo y esta oportunidad, porque ya pronto regresas a tu ciudad a vivir la vida como si nada, y ya no estaba ni un papá, ni una mamá, ni una amiga, nadie diciéndome haz las cosas, ya era solo por mi propio bien, pero oír esa voz interior y dejar de oír las voces de afuera da un vacío, y más a esa edad como no tengo ni idea para dónde voy porque hasta hoy todo me lo han dicho. Me han dicho es hora de entrar a la universidad, es hora de empezar 11, es hora de empezar 10º, es hora de ir a clase, tocó la campana, se acabó el recreo. Cuando todo te lo han dicho, llegas a un momento de tanta liviandad y dices, ¿qué hago? Entonces para mí esos 120 días se veían como la cosa más oscura del universo. Y tuve unas noches muy angustiantes y yo me sentaba a almorzar y yo decía, ¿yo será que sí quiero almorzar o no? Porque ya no es que te llaman y todo el mundo se sienta porque es hora de que la familia almuerce junta, no, todo dependía de mí, mis horas de sueño, todo. Entonces empecé a desarrollar muy lentamente como un autocuidado. Cuando mi amiga se fue se estaba acabando el invierno en Shanghai y empezó como la primavera y yo dije que viví literalmente una entrada a la primavera en mi vida. Empecé a preguntarme, ¿vas a comer porque tienes hambre? ¿Y qué vas a comer? ¿Vas a salir a la calle? ¿Cómo te vas a cuidar tú sola en una mega ciudad de ese tamaño? ¿Vas a aprender chino? ¿Te tienes que defender? ¿Vas a hacer yoga? Y no te alcanza para ir al gimnasio y yoga, tienes que escoger, listo, escojo un muy buen estudio de yoga y pago de una vez los 3 meses o 4 meses por adelantado. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo libre? ¿Vas a leer? Sí. ¿Vas a ver películas? No es como, ay, me fui a cine y me vi una película muy aburrida, o muy dura, o muy dolorosa y salí llorando. Yo no me podía dar ese lujo porque viví en una absoluta susceptibilidad por esos meses de soledad. Entonces yo tenía que elegir muy bien lo que leía, lo que veía, porque me sentía muy sola. Digamos, cualquier día tenía angustia, era un domingo en la noche, quería hablar con mi familia y los llamaba, ¿en qué están? No, todos aquí en la finca, comiendo pan de yucas, te extrañamos mucho, y yo colgaba y yo quedaba destruida. Yo decía, ¿yo qué estoy haciendo en la China sola? Yo estoy fuera de mi lugar, o sea, literalmente me sentí fuera de mi rebaño, fuera de mi nido, fuera de mi zona de confort. Tenía a mi novio, que hoy es mi esposo,
en el otro lado del planeta, nadie cuidaba de mí, no hablaba con nadie, pasaba días enteros sin pronunciar una sola palabra. Si yo algún día tenía un accidente, nadie, yo no sabía dónde quedaba una clínica en Shanghai. Y estamos hablando de China 2006, cuando no habían pasado ni siquiera los Olímpicos. China era otro planeta, no había redes sociales, la conexión a Internet era muy dura. Entonces fue mi noche oscura del alma, pero todo el tiempo tenía como una tristeza montadita encima del hombro y una esperanza metida al frente mío mirándome cómo yo pelechaba y florecía a pesar de que esa tristeza no se quitó en ningún momento y solo era un vacío que se llenó en el momento en que regresé. Era una añoranza, un deseo de volver a mis raíces, pero al mismo tiempo empezó a florecer este ser humano y yo me observaba y me admiraba de mí misma. Después de julio de 2006, cuando regresé, yo nunca volví a ser la misma y construí una confianza tan grande en mí misma que después vinieron otras cosas, pues millones de veces peores, enfermedades muy duras de mi papá, de mi mamá, una crisis también de salud y de como depresión de mi esposo, pues en ese momento era mi novio, pero pues yo lo amaba, llevamos 8 años juntos y pude con eso y más, porque tenía un referente. Estos momentos duros se convierten como en una barra muy alta y siempre yo pensaba, si pude con esto, puedo con esto, si pude con lo otro, puedo con lo otro. Si todo el mundo me falta, yo ya sé que soy buena compañía para mí misma. Entonces se convirtió como en un faro muy brillante que ha guiado mi vida desde ese entonces. Qué historia tan linda. Y cuando yo explicaba lo de la noche oscura del alma, le decía a la gente que todos pasamos por esa, pero que lo importante es tener esa fortaleza de convivir con nosotros mismos de manera silenciosa para podernos observar. Pero cuando uno está en esas, pues muchas veces uno no se da cuenta ni lo piensa, sino que lo que quiere hacer Claro, es que pase rápido, porque esto es claro. muy maluco. Es que si estás muy acompañado es muy fácil. Sí. Mucho tiempo después yo hablando con una psicóloga me decía, es que mira, en las discotecas hay más deprimidos que en la cama acostados, porque es que es muy fácil anestesiar la tristeza. Si yo hubiera tenido una barra de amigos en Shanghai, si yo hubiera tenido una pareja en Shanghai, si yo hubiera tenido a mi amiga todo el tiempo, hubiera tenido constantemente un anestesiante como un parche para mi alma, decirle, no, sabes que no pasa nada, aquí hay quien te consuele, pero no había plan B, era yo o devolverme y yo soy una mujer súper perfeccionista y para mí devolverme era una derrota y decir no fui capaz. Entonces la primera noche lo consideré y luego no lo volví a considerar, pero siempre tuve en mi mente como una claridad. Mientras existan los aviones y las tarjetas de crédito, todo es solucionable. O sea, yo estoy aquí voluntariamente. Si no quisiera estar, tomo un tiquete, me devuelvo y después veo qué hago. Me di ese permiso, pero del 1% y de resto, cero anestesiantes. Entonces, si una persona está viviendo su noche oscura del alma y está en su atmósfera común, se va a ir a trabajar, se va a casar, a lo mejor hasta una crisis matrimonial bien horrible y decide de repente que un hijo le va a salvar la vida y es todo el tiempo poniéndole capas a esa crisis, capas, algún día eso se revienta porque es que ese cántaro no aguanta con tanto. Digamos que yo fui muy afortunada, en ese momento me parecía como, ¿por qué yo tan sola? Y uno puede se pone dramático y todo, pero es una fortuna no haber tenido con qué anestesiarlo, lo tuve que vivir sin anestesia y en carne viva. Y por eso quizá hubo una maduración. Yo llegué con 22 años y me sentía una adulta. Yo pues Claro. siempre me he sentido muy adulta como para mi edad de años, pero en ese momento yo dije, ya maduré, ya puedo con lo que sea en la vida. Y me gusta pensar que no hay una sola noche oscura, quizá vengan otras y quizá tenga que sentir muchas cosas más, pero por siempre tengo el referente de yo puedo. Si pude una vez, puedo las veces que sean necesarias. Tienes toda la razón. Y esto yo creo que se relaciona mucho, sobre todo para las madres. Esto es algo muy interesante porque pensamos que cuando estamos criando los hijos, lo mejor es tenerlos con nosotros, mantener constante cuidado, que no les vaya a pasar nada, que no les vaya a faltar nada, que vivan bien. Y de pronto estamos todo el tiempo dictando cómo tienen que vivir, qué tienen que hacer. Entonces no les queda el espacio para estar consigo mismos. No les queda ese espacio para hacer lo que tú hiciste y afortunada tú que lo decidiste hacer. Muchas personas no tienen ni los medios, ni la oportunidad, ni la capacidad. Entonces nunca se tienen que ver enfrentadas a ellas mismas. Es más, en nuestra sociedad tú sabes que uno, o al menos eso era cuando yo vivía en Colombia,
las personas terminaban la universidad y ya tenían novio y se casaban. O sea, pasaban de una casa a la otra. Entonces nunca vivieron solas. Nunca supieron qué era, como tú decías, tener que elegir entre el horario, el gimnasio o ir a la clase de yoga. Entre no comer esto o tener que cocinar en la casa porque no me alcanza. Ujú. O tener que trabajar porque lo que tengo no me da. Tengo que coger otro trabajo extra. Así es. Todo ese De tipo. hecho, una de las razones por las que yo me fui es porque yo empecé con mi novio a los 18 años, él es 11 años mayor que yo, ya llevábamos ya 3 años juntos, como que el desenlace lógico era termino la universidad y me caso, y algo en mí decía yo necesito vivir algo más. Luego de la universidad era aún más absurdo decir, bueno, ya si me voy, pues ya tenía la vida demasiado el libreto listico, entonces fue como una forma de decir y una pequeña rebeldía de decir, no, espérenme un momento que yo necesito vivir algo más. Eso en parte, mi mamá sabia me dejó ir, ella ha sido súper, la verdad nos dejó vivir muchas cosas que a otros no dejaban. Colombia no ha sido el lugar más seguro del mundo y desde muy chiquita me dejaba salir a montar en bicicleta con mis amigas. Y digamos, hoy que yo soy mamá, yo digo, ¿cómo era capaz? Pues no sé, mis hijos están muy pequeños, pero wow, porque es también una labor de amor permitir que el otro corra riesgos. Obviamente no su vida corra riesgo, pero que se pierda, que en un metro se quede por ahí, no sepa a quién recurrir, Ujú. que le pasen cosas. Uno necesita que le pasen cosas, es la única manera. Y lo tercero que para mí es súper importante como recalcarlo es que en el mundo de hoy no se necesitan tantos recursos. Obviamente algo de recursos, sería muy cruel decir que cualquiera lo puede hacer. Pero de hecho mi mamá me dijo antes de ese viaje, yo no quiero que lo hagas este año. Este año ha sido muy duro económicamente, ojalá fuera otro año, en otro momento, que yo te pueda dar más plata. Y yo le dije, mira mami, yo tengo un ahorro de que yo vendía brownies en la universidad. Tengo un marrano lleno de monedas y dame tú lo que me quieras dar y yo veré. Y así fue. Y yo veré es que gracias a que el dinero con el que yo iba era supremamente mesurado, es otro aprendizaje más. Yo cogí Ujú. cada morrito de plata y yo decía, esto es lo que me puedo gastar esta semana, ni un peso más. Entonces de repente ahorraba y en vez de montar en taxi montaba en metro y en vez de metro caminaba y caminaba por horas. Y eso es parte del aprendizaje. Con mucha plata, digamos que la plata también es un anestesiante. Entonces me hubiera podido ir de shopping, hubiera podido armar paseo al Tíbet y hubiera seguido en una dinámica de escape. Digamos, la austeridad y la forma como me fui me obligaba a no hay distracción alguna, sigue tu rumbo, estás encontrándote. Y eso es importante. Finalmente fui a India con mi amiga al principio, entonces a mi novio le mandé una maleta de ropa y le dije, decirle a mi hermana que se gane una comisión y me venda eso en Colombia y me van transfiriendo plata y ahí vemos, no sé, digamos que también siendo colombianos tenemos mucho como esa luchadora adentro y decir, yo me voy ya. Porque si uno espera otra oportunidad o espera el día en el que me pueda ir a un hotel 5 estrellas, pues quizá esa oportunidad nunca llegue. Anaísa, esa historia tuya me pareció tan, me dio risa en el sentido porque la contaste de una manera muy honesta y dijiste, bueno, es que yo sentía que yo tenía que vivir algo más. Y más adelante yo voy a hacer un episodio en el podcast donde yo cuento la historia como yo conocí a mi esposo, porque yo viví exactamente, sentí exactamente lo que tú sentiste, por eso fue que yo me fui de Colombia, en parte. Yo dije, Ujú. a mí lo que ya me llega es tenerme que casar. Yo no, no, ¿cómo así? Yo no. Entonces me dio mucha risa cuando lo contaste porque es la misma cosa. Y eso me cambió la vida totalmente. Y ahí fue cuando yo pasé ya esa noche oscura del alma. Pero veo que dentro de todo esto hay una cosa que nos lleva a lo que es el nombre de tu podcast, que es abiertamente, que es un juego de palabras, pero que a la hora de la verdad veo que te han abierto mucho la manera como piensas y la manera como vives. ¿Qué crees tú entonces que es tener una mente abierta, ya sea un adulto o una persona joven? ¿Qué es eso? Yo creo que el profesor enseña exactamente lo que necesita aprender. Y ese es mi caso. Digamos que yo no vengo de una historia de una mente muy abierta. Vengo de una familia supremamente tradicional y esquemática. Mi mente es supremamente esquemática. Mi mente siempre está observando lo que es distinto y tiene un impulso natural a criticarlo y atacarlo. Y yo identifico eso y decido que no quiero vivir así.
cómo abre la mente una persona informándose, aprendiendo, eh, respetando las opiniones de los demás, aprendiendo a ensayar aún aquellas cosas que dijo que nunca ensayaría, viviendo, ¿cierto? Saliéndose de la teoría y practicando, equivocándose. Entonces, cuando digo abrir la mente es que, por ejemplo, a mi yo de 18 años le daría un infarto de verme haciendo lo que estoy haciendo hoy. Mi yo de 18 años era una niña súper buena estudiante, con el uniforme hasta la rodilla, las medias hasta encima de la rodilla, con el novio 11 años mayor que en cualquier momento se va a casar y las profesoras del colegio me decían, tú vas a hacer política o serás escritora, Nobel de literatura. Y en algún momento de la vida yo dije, no, es que yo quiero ser profesora de yoga. ¿Por qué me dio el impulso? Porque el yoga en cierta manera me salvó mi vida y me sacó de mi mente esquemática. Pero como yo al abrir la mente descubrí un mundo de posibilidades tan hermoso, descubrí que la gente se acerca más fácil a ti si tienes la mente abierta, porque finalmente la mente abierta es humildad. Es decir, yo no me las sé todas, yo no tengo toda la razón. Incluso cuando estás entrevistando a alguien en el podcast y no estás 100% de acuerdo, déjalo hablar. Déjalo, es que quién dijo que todo el mundo habla como tú y piensa como tú. Déjalo, que dé su opinión y luego no le tienes ni que debatir. Pregúntale por qué piensa de esa manera, que te comparta un poco de su experiencia. Abrir la mente es permitir que los demás sean y a mí es una de las lecciones más importantes de mi vida. A mí me cuesta mucho y me cuesta también aceptar todo aquello que no está bajo mi control. Y para eso, digamos que el remedio siempre es abre tu mente, permite que las cosas sean. Abrir la mente también es dejar de polarizar y dejar de pensar que las cosas son blancas o negras, darle un poco más de espacio a la vida, en la vida los grises. Lo mismo, entonces yo soy así con mi cerebro esquemático y empiezo yoga, vegetariana, vegana, y entonces me enfermo por falta de hierro, y entonces yo digo, entonces me voy a devolver, soy una mediocre, entonces empiezo, no, es que puede ser un poco 90% basada en plantas y de pronto meter un poco de pescado, alguna cosa, porque está bien, ¿cierto? Entonces siempre en mi mente y en mi esquema era o estás en A o estás en B y no hay puntos medios y empezar con esta filosofía de vida de se puede abrir la mente, vive abiertamente, le das espacio a una gama hermosa de posibilidades que hay entre la A y la B que no tienen nada que ver con mediocridad. De hecho, en nuestro mundo polarizado de hoy, estar en esa gama es mucha valentía, porque tú prefieres matricularte por facilidad en yo soy una mujer vegana, una chica Whole Foods, Lululemon, no sé qué, entonces es más fácil meterte en un molde que ya está creado que crear su propio sistema. Es lo más fácil a una persona ser una fanática religiosa y regirse por las leyes inquebrantables de su fe que decir, ves, yo creo en Dios, pero yo amo a todo el mundo sin importar de qué religión sea. Es más fácil seguir instrucciones que ser tú mismo. Entonces también es un acto de valentía de decir abramos la mente y vivamos donde vivamos, queramos vivir cada uno de nosotros. Qué interesante como lo ves y me parece muy lindo porque abrir la mente sí tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, pero al mismo tiempo depende de la experiencia de cada persona que la viva, porque para ti puede ser así, para otra persona que está al lado puede ser supremamente distinto, pero esa invitación que estás haciendo a ver el lado gris en vez de ser el blanco y el negro, me parece muy difícil, como dices tú, porque como tú también lo expresas, hemos crecido en un espacio donde estamos regidos por esos moldes, por lo que se espera de nosotros, por cómo vivimos, por el colegio pues, al que fuimos y por lo que uno dentro de cada persona siempre tiene esa expectativa de que yo voy a hacer esto. Entonces, si nos desviamos, pensamos que estamos haciendo algo malo. Pensamos que no estamos por el camino correcto o que tenemos que ser así o asá para a la hora de la verdad llenar un molde que ni siquiera es el molde de cada uno de nosotros. Ujú. Y también, pero tenemos que pensar que estamos viviendo en un mundo muy afortunado, no en un mundo, en una época del mundo muy afortunada, donde eso está empezando a tener cabida. Cuando yo le dije a mi papá y a mi mamá mi primer acto de rebeldía real, porque fui rebelde, pero bobadas en la adolescencia, pero primer acto real de rebeldía es decir, yo quiero estudiar comunicación social. Comunicación social, si tú lo miras,
en una ciudad como Medellín o en un país como Colombia es una profesión de reinas de belleza y cuando lo dicen de manera peyorativa, o sea, no es precisamente un halago, es una carrera que estudia la gente que no sabe qué estudiar, es una carrera que muchos dicen que es mediocre, pero yo la decidí porque yo amaba escribir y no quería estudiar filosofía y letras, aquí no existía narrativa y otras cosas. Hace, no sé cuánto fue eso, hace como 17 años que me gradué del colegio y en ese momento aún mi papá me alzó las cejas y me dijo, estudia otra cosa que te sirva para la vida y yo fui muy definida y dije, no. Luego me encontré con que tenían razón en muchas cosas, pero finalmente tu carrera también te da bases y estructuras, pero no define quién eres. Hoy en día yo creo que para los pelados que se están graduando hoy del colegio, ningún papá ni mamá se atrevería a decir cómo se te ocurre escoger cocina, cómo se te ocurre escoger música, cómo se te ocurre escoger ciencias audiovisuales, ya todo vale, ¿cierto? Se nos derrumbaron las instituciones, todo vale. Incluso no estudiar una carrera profesional vale. Dedicarte a vivir en el Tíbet 3 años antes de irte a estudiar una carrera a Australia, agronomía y zootecnia, vale. Todo vale. La gente se cansó de lo mismo, fue como un cansancio masivo. Si bien eso sigue gobernando nuestras mentes y las mentes de nuestros padres, abuelos y las generaciones mayores, las generaciones menores vinieron a desafiar todo lo que dábamos por sentado. Entonces, digamos que es un buen momento para hacer lo que estamos haciendo y pensar como estamos pensando. Yo creo que ni mi abuela ni la tuya hubieran soñado jamás con estar sentadas teniendo esta conversación porque su vida estaba definida desde que nacieron y tuvieron un nombre de mujer. Mientras que para nosotros es un privilegio tener una gama de elecciones tan inmensa. Sí, definitivamente. Y se ve mucho en la juventud, como tú estabas diciendo, sobre todo en los chicos que atienden el colegio en este momento y la universidad. Hay muchos que aquí se está viendo un fenómeno muy interesante que es, bueno, yo no voy a estudiar. ¿Cómo así que yo no voy a estudiar? Sí, no, no le veo sentido. ¿Yo por qué me tengo que sentar en una universidad pagando esta cantidad de dinero para saber que no me están enseñando ni siquiera lo que yo quiero, ni lo que necesito? Que era lo que nosotros llamábamos las materias de relleno, Ajá. y que yo no quiero estudiar eso. Entonces, por ejemplo, aquí hay un instituto muy conocido en California, no es ni siquiera un instituto, lo creó una persona que es, creo que es un médico, y allá van personas que son súper inteligentes, pero que no les dan ni un título ni nada, pero es como un playground, es como un sitio donde ellos juegan, pero les dan todo el dinero y todos los recursos que ellos necesitan para hacer lo que ellos están soñando. Entonces no van a la universidad, pero van allá y inventaron la máquina no sé qué. Van allá, pero se la pasaron 8 horas haciendo o aplicando los conceptos que conocían en el área que les gustaba. Y ha sido una experiencia muy distinta a lo que estamos acostumbrados, porque si uno mira, hay muchas personas que ahora nos están diciendo que las instituciones universitarias, por ejemplo, están teniendo muchos problemas, porque las personas ya no se quieren matricular en la universidad tan fácilmente. Ya dicen, yo, ¿para qué Ajá. esto? ¿Cierto? Yo creo que es normal y que es necesario, pero a mí me asusta un poquito porque se me parece como a lo que hablábamos hace un momento, de pasar de la A a la B directamente e ignorar todo lo que está en el centro. En algún momento estos pelados que están en ese playground que mencionas, van a ver como unos tontos, como unos borregos del sistema a los que están en la universidad, ¿cierto? Los que todavía pagan todos los dólares del universo por estudiar en una universidad Ivy League o cualquier cosa de estas que todavía pasan y van a seguir pasando. ¿Qué pasa? Para mi opinión, obviamente es mi opinión, ni lo uno ni lo otro o un poco de ambas cosas. Tú necesitas algo de institución para crear disciplina, para crear respeto, para crear diversidad, para conectarte con otros, para aprender a seguir reglas, porque es que nuestra vida es un juego y se por unas reglas y tampoco queremos pelados que prometan que van a hacer un trabajo y no lo hacen, no lo cumplen. Pero sí es verdad que la manera represiva, o cumples o te castigo, o cumples o te echo de la universidad, tampoco es lo que debería ser. Entonces, esto lo que hace es llevar a un extremo, como los extremos que pasan en la política y en todo, que los países pasan de una como de un gobierno normal, democrático, a un gobierno ultra comunista de un segundo a otro, y uno dice, ¿qué pasa? Es Mm. una reacción natural, pero luego de ir de la causa al efecto necesitamos volver a un punto medio.
O sea, qué rico una universidad, pero qué importa si no me dan el cartón, el título y puedo estudiar en vez de 20 materias interesantes para mi gusto y 3 de relleno, estudiar 25 materias que me interesen y si al final no cumple el currículum, ¿qué importa? De hecho, estoy cumpliendo más, pero estoy cumpliendo con lo que a mí me interesa o con lo que yo siento que me edifica y no quiero pagar un mundo de dólares por una materia que siento que no me sirve para nada. Entonces yo creo que no hay que desechar todo. Aquí también está muy de moda el homeschooling y la gente está empezando a pensar un mundo de posibilidades diferentes, pero cuando tú ves el homeschooling y te preguntas, ¿y la socialización qué? No van a tener amigos, no van a tener problemas cotidianos, no van a saber seguir una rutina, porque la rutina es importante, ¿cierto? La vida no es solo diversión o juguemos un ratico, comemos paleta y después te enseño matemáticas, pues la vida tiene algo de reglas y sin un poco de institución no vamos a aprender que eso sucede así. Sí, es como decías, es un punto o el otro, no, es un punto medio, pero hay que avanzar también con lo que está pasando en este momento. Si tú miras hacia atrás en tu experiencia de vida, ¿qué crees tú que es lo que te ha ayudado más a tener esa mente abierta, aparte de las experiencias que ya hemos hablado? Eh, que me hayan de pronto debatido, encontrarme con gente que no piensa como yo, ver el mundo en lo que está. Digamos que yo estaba en el último año del colegio cuando pasó, por ejemplo, lo del 11 de septiembre y eso, haberlo visto cuando estás en pleno uso de tus razones, te dice, Dios mío, nuestro mundo está verdaderamente loco y está verdaderamente polarizado. En ese entonces, digamos que si tú sigues lo que la información oficial te dice, empiezas a tener miedo de los musulmanes, miedo de los que se montan con un burka a un avión, miedo de ir a Oriente, miedo de ser mujer, miedo de estar solo, un mundo de miedos, ¿cierto? Pero luego, por ejemplo, mi cuñada se casó años después de eso con un musulmán. Pues eso en Colombia es, ¿qué pasa, por Dios? ¿Qué vamos a hacer? Pero ya habiendo visto lo que he visto y habiendo visto a un ser humano que es maravilloso, bondadoso, buen padre, buen miembro de familia y su religión nada que ver, eso abre tu mente. O sea, todo lo que no ha salido como debía haber salido, todo lo que me ha puesto de pronto un poco la cabeza boca abajo, lo que me ha dicho estabas equivocada, todo eso me ha obligado a abrir la mente. Las relaciones que no funcionaron cuando era adolescente, los amigos que de pronto me cuestionaron y me dijeron es que tú eres tal cosa, tal otra. Mi personalidad es muy luchadora, entonces siempre buscaba la manera de debatir, de salir con mi punto, de tener la razón y de pronto me daba cuenta investigando que no tenía la razón, tenía razón el otro. Pucha, si la próxima vez abres la mente y en vez de debatir tan fuerte oyes a la otra persona, quizá aprendas más que queriéndote llevar el punto y queriendo ser el ganador de la conversación todas las veces. Yo pienso que a uno la vida le abre la mente, la vida, su trabajo. Ahorita me preguntabas que el estudio de yoga, yo por ejemplo no tengo ya un estudio de yoga, yo tuve un estudio de yoga por 10 años y pensé que ese era como el sueño de todo profesor de yoga, tener un súper estudio de yoga, tenía una casa hermosa en un excelente lugar de la ciudad, una casa inmensa, llena de jardines, enseñaban varios profesores de yoga. Había llegado, digamos, a lo que la sociedad me había dicho, este es el punto máximo y yo me sentía súper fundida por dentro, no tenía energía, estaba cansada. Ese año nació mi segunda hija, el año que abrí esa casa. Me dio gripa 12 veces, o sea, era una gripa por mes. Yo estornudaba y sabía ya para lo que iba. Entonces enferma me iba y enseñaba y en la casa la niña lloraba y la mamá no estaba y demasiado. Yo decía, pero no estoy viviendo pues mi sueño. No, no estaba viviendo mi sueño porque estaba administrando, estaba estresada, estaba montada en un nivel de vida que me estresaba demasiado y entonces estaba viviendo una incoherencia y transmitiendo una contradicción de lo que yo llegaba y veía en mi casa y de lo que yo vivía dentro de mí cuando cerraba mis ojos. Entonces, digamos que me hizo abrir la mente, decir un día, no voy más con este estudio de yoga, yo cierro mi estudio de yoga y eso no es un fracaso. Un profesor que yo amo porque ha sido mi gran profesor y guía en el mundo del yoga, me preguntaba, ¿cómo te sientes? Y yo le decía, feliz en el alma y triste en el ego. Pues para el ego Ujú. es como decir, ay, fracasé, pero para mi alma, liberación total. ¿Ya qué puedo hacer? Rentar un salón
y dar clases allá y no tengo que administrar y que puedo dedicar mi tiempo y mi energía a enseñar, que es lo que amo hacer. Y puedo dedicar más tiempo de energía a mis hijos, que finalmente son mi responsabilidad más grande y más real en este momento. Entonces, digamos que ese tipo de cosas, cuando se cruza un momento vital y te das cuenta de que las cosas salen completamente opuestas a como alguna vez te las hubieras imaginado, pero que adentro hay una plenitud en el alma, te dicen, hay que abrir la mente. Si tú solo obedeces a tus esquemas, si solo obedeces a tus impulsos, si siempre haces lo que te gusta hacer, si siempre te llevas la razón, si siempre sales ganador, si nunca te equivocas, ¿quién va a aprender de eso? Nadie. Para eso nos quedamos jugando toda la vida rueda a rueda. Uno necesita subirle el nivel al juego para volverse un mejor ganador. Entonces, cada que la vida me le sube un poco el nivel al juego, como en los mundos del Nintendo, que cada vez se ponía más difícil, me vuelvo mejor jugadora. Y para mí ser mejor jugadora es abrir mi mente y acoplarme de mejor manera. Digamos que en la naturaleza, ¿quién sobrevive más? El que se adapta mejor. Y abrir mi mente me ha permitido adaptarme a los desafíos que ha ido trayendo la vida según la voy viviendo. Tienes, aquí me traes a la memoria lo que se conoce tanto en el Tao Te Ching, que es que cuando está la tormenta, ¿quién termina en pie? ¿El tronco fuerte el poquito de grama pues que está flexible y que con la tormenta se va moviendo y se va flexionando? Y nos han enseñado, yo creo, o que hemos aprendido o creemos que es al contrario, que es el roble que tiene que ser fuerte y no sé qué. No, tienes razón. Es a medida que vivimos que nosotros vamos incorporando ese tipo de diferencias que nos hacen quienes somos y nos abren la mente. Por eso es tan bonito cuando uno tiene la oportunidad de viajar o cuando tiene la oportunidad de mezclarse con personas que no son como uno o personas que no tiene que ser viajando solamente, comer algo que tú nunca comes, intentar algo nuevo, algo que te llame la atención, un nuevo hobby, un nuevo interés. Tú no sabes por dónde va a haber eso, pero yo estoy convencida de que cuando uno tiene ese poquito de llamado, así sea para que hagas, por ejemplo, manualidades que nunca hiciste, o porque te da la gana de hacer un voluntariado por un día y no sabes de dónde salió esa idea, yo creo que esos son llamadas del alma que nos están diciendo, ok, ya es el momento en que tú te muevas un poquito distinto porque llegó otra lección, llegó otra manera de abrirte la mente. Y ahí es cuando nosotros vemos, cuando ya nos enfrentamos, y de enfrentados suena como a pelea, pero cuando ya vivimos otra situación completamente distinta a la que estamos acostumbrados. Y lo peor de todo es que muchas veces estamos acostumbrados a una situación que es terrible, pero ya estamos como la rana cocinada ahí en el agua que la van subiendo de a poquito si no nos damos cuenta o no queremos salir porque ya eso es lo que conocemos. Cuando ya tenemos la valentía de intentar algo nuevo, si sea muy tonto, nos damos cuenta que, primero, no era tan difícil, y segundo, se nos abre un mundo de oportunidades que nunca habíamos pensado y eso concretamente abre la mente de una manera muy Total. linda. Sí. Y es que un ejemplo que no tiene nada que ver, pero nos lleva a un pensamiento básico que todos tuvimos alguna vez. Yo tuve un novio que amé mucho en la adolescencia, lo amé a pesar de que era la relación más inestable del planeta. Yo vivía en una montaña rusa eterna y terminábamos cada 2 meses, pues eso era la relación tormentosa, que cada 2 meses me mandaba para la porra y después volvía y me llamaba y bueno. En una de esas terminadas, la gente me decía, tenés que salir. Y yo decía, no, es que yo solo lo quiero a él, a él, a él, mente fija a él, si él no me quiere, yo me muero. Y todas estas cosas que todo el mundo sintió alguna vez en la vida. Y luego una amiga me dijo, mira, salí, no te tiene que gustar la persona con la que vas a salir. Con que te caiga bien es suficiente. Puede que él no sea el hombre de la vida, pero si no es él, es el primo, si no, es el amigo, si no, es alguien que te vio al otro lado de la discoteca. Pero si no, al menos saliste y despejaste tu cabeza y cambiaste el esquema de tu cabeza, que es que o si no, te vas a quedar toda la vida esperando a que el que no te quiere, te quiera. Y puede que eso nunca suceda. Y lo mismo pasa con la gente, con sus trabajos, con su ejercicio. Se dedican a lo mismo porque tiene que ser esto y yo tengo que ser abogado, como de lugar, abogado. Y la vida le da todo tipo de señales y la gente ignora, pegado. Y mentiras, a veces es que no me gusta nada más, vea, qué medio le causa curiosidad, qué medio le causa interés, cualquier medio interés que le cause otra cosa, mueva un poquito el radar y mueva hacia ese lado.
y algo surgirá. Si no es eso, es otra cosa. Y si no, al menos el universo y la gente lo ve en la jugada, lo ve moviéndose, lo ve listo para hacer un cambio. Porque mientras uno se empeña en lo mismo, pues los resultados son los mismos, como dicen por ahí. Anaísa, lo has dicho muy bien. Ya te he llamado, ya te ha dicho Ana Isabel, Ana, Anaísa. Así que alguna de todas esas tiene que ser la que tú me habías dicho que era Anaísa. Anaísa. Anaísa, oiga, no lo dije bien. De todas maneras, ahora que ya vamos llegando al final de esta conversación tan abiertamente, quiero que me cuentes para que finalicemos. Tú estás muy joven todavía, o sea, tienes mucho espacio por delante, mucha vida por delante, apenas estás criando tus hijos pequeños. ¿Tú qué le dirías a una mujer, específicamente a las mujeres, aunque yo sé que este podcast es para hombres y mujeres, con relación a abrir su mente de una manera distinta a la de los hombres, sobre todo ahora que estamos volviendo tanto a darle un espacio tan grande a ser valoradas por la parte femenina? ¿Qué les dirías? Lo mismo que hemos estado hablando todo el tiempo, no lo hagan en reacción a otra cosa, porque eso solo genera polarización. Si tú te vuelves feminista en reacción al machismo, no estás haciendo nada distinto que crear separación y todas las separaciones generan muchísimo sufrimiento. Digamos que las cosas para mi gusto y en mi proceso tienen mucha más validez cuando su propósito o lo que tienen detrás no es vengarse de alguien ni demostrarle algo a alguien, sino simplemente vivir su verdad, independientemente de su historia, de la historia de nuestro género, de que les debemos a las mujeres de nuestro pasado y ponernos dramáticas y cosas de esas. Decir, es un momento maravilloso de la historia para vivir tu feminidad, tu maternidad, tu llamado del alma, tu vocación. Es el momento perfecto. No gastes energía peleando, demostrando. Hay gente que es muy activista y lo respeto profundamente y digamos que esos son como lucecitas que se prenden en nuestra sociedad para llamar la atención hacia ciertos temas, pero no todas nos tenemos que estar rasgando las vestiduras para que nos vean, o desperdiciando también nuestra energía mostrándonos en Instagram y en redes y sobreexponiendo nuestra feminidad tampoco. Es que aquí no es una competencia entre hombres y mujeres, ni es demostrar más. O sea, si tú pones hoy a jugar en tenis a María Sharapova, a Roger Federer, siempre va a ganar Roger Federer. Y no porque él sea mejor, es porque somos diferentes. Pero probablemente pones a hacer yoga a una super yogi y a un super yogi, probablemente la mujer gane. Estructuralmente somos más flexibles. Y cuando hablamos de flexibilidad del cuerpo, no es solo flexibilidad en tus articulaciones, también somos más amoldables. Las mujeres abarcamos, las mujeres agarramos, las mujeres abrazamos, las mujeres somos el alma del hogar, mantenemos el clima emocional de la casa, somos capaces de organizar una familia, de mantenerla unida. Las mujeres sabemos expresarnos muy bien, las mujeres podemos cohesionar el mundo y ayudar a que el mundo vuelva a armarse y se deshaga un poquito del ego y de las ganas de poder. Las mujeres tenemos demasiadas cualidades y si nos gastamos el tiempo compitiendo con los hombres, nos estamos perdiendo de la gran oportunidad que el momento histórico nos está dando, ¿cierto? Entonces, ojalá las mujeres, en vez de estar peleando batallas que no nos corresponden y que no deberían ser, deberíamos estar concentradas en lo que sí se puede, cambiar como esa palabra no, 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 ¿qué sí puedo hacer? Sí puedo ser una supermamá y una super ejecutiva, sí puedo irme de viaje sola, sí puedo irme a Oriente, sí puedo hacer muchas cosas al tiempo y ser multitasking. Eso, por ejemplo, es una cosa más de mujeres que de hombres. Los hombres son más enfocados, nosotros somos más multidimensionales, ¿cierto? Sí puedo mantener mi familia estable a pesar de tener mi mente abierta en el sentido de que no tengo que ser pues una ama de casa y una mujer tradicional para que mi familia y mi entorno funcione. Entonces, dedicarse a lo que sí puede ser y olvidarnos un poco del discurso rebelde que se ha ganado mucho protagonismo en los últimos años, que si bien lo respeto y me parece importante, pienso que esos discursos lo que hacen es llamar la atención y sentar un precedente y es como si abrieran un peaje y ya permitieran que el resto de las mujeres pasaran con más libertad. Así que esas mujeres que han sido activistas, yo les agradezco con el alma y gracias a ellas estamos aquí donde estamos y tú y yo estamos conversando de esto.
pero las que ya tenemos esa puerta abierta, no nos quedemos mirando el portillo que nos abrieron, sino que miremos qué le queremos dejar a nuestras hijas y a la generación de mujeres que van a venir a marchar fuerte en el mundo y a demostrar todo lo que pueden hacer. Y con esta nota ya vimos muy bien cómo es una labor muy linda la que tenemos las mujeres desde un punto más de ser unión, hacer diferenciación y hacer separatistas. La escucharon ya, es Anaísa. Anaísa tiene un podcast que los invito a que lo escuchen. Se llama Abiertamente. Lo pueden encontrar en iTunes y lo más seguro que está también en otras plataformas porque ya después de que esté en iTunes o en Apple Podcast, lo más seguro que ya está en muchas otras partes. Anaísa, mil gracias por tu tiempo. Me encantó la conversación que tuvimos acerca de tener una mente abierta y espero que esta sea no la única vez, sino que hayan otras más. Tan hermosa, Marcela, me siento muy honrada por esta invitación y qué rico poder hablar de estos temas desde otro rincón del planeta y conectarnos aún así a través de tantas cosas que tenemos en común.